Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar acerca, bueno, de pronto usted recibió una invitación, el título es Lluvia de Bendición, pero quiero de pronto hacerle, ahora considero importante un ajustico a ese título y de pronto proyectarlo como una pregunta: ¿cómo hacer llover sobre mi vida? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer llover sobre mi vida? Y bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia, la lluvia es sinónimo de bendición. Obviamente, y de pronto usted lo considera, ¿no? Las lluvias están supremamente, ¿cuál será el término? No solo las lluvias, el clima está muy desordenado. Antes uno sabía cuándo iba a llover y cuándo dejaba de llover. Hoy día uno no sabe nada. Pero en la palabra de Dios, que es lo que hoy nos interesa, la lluvia, como le decía, es sinónimo de bendición. Y lo contrario a la lluvia, que es quizás lo que va a abordar la mayoría de nuestro tema, lo contrario a la lluvia es la sequía. Entonces, el hacer llover es necesario para nuestra vida. El saber cómo puedo hacer que llueva bendición sobre mi vida es en absoluto necesario. Y estudiar acerca de la sequía resulta muy importante. ¿Por qué? Porque la sequía, aún en la palabra de Dios, produce un conjunto de situaciones y ninguna de ellas es positiva. Piénselo por un momento. La sequía, por ejemplo, a la luz de la Biblia, produce hambre. Recordará usted, por ejemplo, al pueblo, no al pueblo hebreo, ahí me equivoco, a la familia de Jacob, el origen del pueblo hebreo, pero la familia de Jacob, saliendo de su tierra e ir a buscar alimentos a Egipto, donde José gobernaba. ¿Y por qué hicieron ese viaje en medio de un ambiente tan inhóspito, en medio del desierto? Precisamente por hambre. Y es que en la palabra de Dios, la sequía es una referencia de dos cosas. Una de ellas es hambre y la otra es necesidad. Pero también debo decirle que en la Biblia la sequía es producto de algo. La sequía está directamente relacionada con alejarnos de los mandamientos que Dios establece. O si lo puedo decir de una manera más corta, es la sequía una consecuencia de la desobediencia. Para sustentarle eso y para poder explicárselo con mayor amplitud, le voy a pedir que me acompañe al primer libro de los Reyes, al capítulo 18. Y aunque no es mi costumbre leer pasajes un poco amplios, hoy le quiero pedir que por favor nos demos esa oportunidad. Vamos a leer el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, para que nos demos la oportunidad de contextualizarnos un poco. Dice entonces el versículo 1, pasados muchos días, ¿sí estamos allí? Sí. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ojo con esa expresión, yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién está hablando ahí? Denle sentido. ¿Quién está hablando? Dios. Dios le está diciendo ¿a quién? A Elías. Pero él dice acerca de sí mismo que él hará llover. Téngalo muy en cuenta. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Ya lo había mencionado. Fruto de la sequía, ¿cuál fue el resultado? El hambre. Y cuando la Biblia dice hambre grave, ¿usted qué se imagina? Que la cosa era seria. Que esto no se trataba de que no había nada, permítame la expresión, yo sé que creo que usted me comprende, no había nada en la nevera. No, pues hoy no comemos, pero mañana vamos y hacemos mercado. Yo creo que no se refiere a eso. Un hambre grave se refiere a algo muy serio, a que mucha gente estaba teniendo necesidad, dificultad y por supuesto hambre. Versículo 13. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo,
Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y él le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Ojo con este versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Me detengo ahí. No sé si usted tiene en la mente una pequeña confusión. Normalmente, cuando hablamos de esta historia, se habla de los 450 profetas de Baal. Pero quiero ahí hacer la anotación, que la Biblia menciona a esos 450, pero también menciona a otros 400 profetas, en este caso, profetas de Acera. ¿De acuerdo? Normalmente hablamos de los 450, pero eran 850 profetas. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de todos los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y con el 24 termino. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Ok? Muy bien. La sequía. La sequía. ¿Por qué se da la sequía? Yo quiero, frente a esta pregunta, hacerle una breve introducción y de pronto usted tenga ahí en su Biblia la oportunidad de revisarla. Resulta que recordará de pronto usted que luego del reinado de Salomón, el reino se divide. Luego del reinado de Salomón, el reino de Israel se divide en 2 reinos. El reino de Israel, cuyo primer rey fue Jeroboam, con 10 tribus, y el reino de Judá, cuyo primer rey fue Roboam, con 2 tribus. Jeroboam tenía a su papá por ahí, Dios
este va a ser el rey de Israel, y Roboam si era hijo descendiente de Salomón. Ahí empiezan los dos reinos. Del reino que estamos hablando actualmente es del reino de Israel. Y Elías era uno de los profetas en el tiempo del rey Acab. ¿Por qué mencionaba eso? Y aquí lo voy a hacer una listica. 3, 6, 7 reyes. Jeroboam, primer rey del reino de Israel. El segundo, Nadab, hijo de Jeroboam. El tercero, Basa. El cuarto, Ela. El quinto, Simri, con Z. El sexto, Omri. Y el séptimo rey de Israel, Acab. Y si usted se da la oportunidad de consultar en su Biblia, usted se va a dar cuenta de algo. Ninguno de esos reyes, ni Jeroboam, ni Nadab, ni Basa, ni Ela, ni Simri, ni Omri, ni Acab, ninguno de esos reyes hizo la voluntad de Dios. Cada uno de ellos fue rey y cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, siendo muy textual, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De acuerdo? ¿De qué se genera la sequía? Versículo 1. Dice la palabra de Dios, vuelva al capítulo 18 o al inicio del capítulo 18 y acompáñeme a leer nuevamente el versículo 1 para ubicarnos. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2, fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Con ese versículo 2 sustentamos aquello que le decía al principio. La sequía genera hambre. La sequía genera necesidad. Cuando hay una expresión muy coloquial, muy nuestra, de pronto alguien le dice, estoy pasando por un verano. ¿Qué está intentando decir esa persona? ¿Usted sí recuerda esa expresión? Pero sequía. Y que esa sequía o esa expresión de seguro se refiere a un área de su vida. Puede ser un caballero que dice estoy pasando un verano porque hace 3 años no tengo novia, por ejemplo. O puede decir una persona estoy pasando por un verano laboral porque hace rato no consigo trabajo. ¿De acuerdo? Y cuando estamos pasando por un verano, esa situación, por supuesto, en el caso que describe la Biblia, genera necesidades. Si hay sequía, es decir, si no hay lluvia, ¿qué pasa con los cultivos? Se secan. O peor aún, y de hecho lo menciona la palabra de Dios, cuando no llueve, la hierba no crece. Y si la hierba no crece, ¿qué come el burro, la mula, el caballo, el buey? ¿Qué comen? ¿Qué come la vaca? Y como esos animales no tienen que comer, pues por supuesto, se mueren. ¿Y con qué trabajaban en esa época? De hecho, ahí tenemos una fotico, el año de la instrucción y la bendición. ¿Por qué se trabajaba? Pues con los animales. Se iba de un lado a otro, a lomo de mula o de caballo. La fuerza para el trabajo que le imprimían. Los animalitos, así como está en esa imagen. Entonces, no es solo pensar, no hay que comer. Claro, no hay que comer por todo lo que implicaba la sequía. Y por eso les afirmaba y les decía que este pasaje lo sustenta. Claro, cuando hay sequía, cuando la lluvia del cielo no se derrama, hay hambre y hay necesidad. Y por supuesto, esto no es el propósito de Dios, pero es una realidad que quizás alguno de nosotros está enfrentando, una sequía. Y en el versículo 1 dice algo espectacular. Dice Dios acerca de sí mismo, y le pedía que lo tuviera en cuenta, yo haré llover. Yo haré llover. ¿Por qué se da la sequía entonces? El primer punto que tenemos nosotros que resaltar y en el cual necesitamos ubicar nuestro corazón es que el cristiano no puede olvidar de dónde viene la bendición. ¿De dónde viene la bendición? Y lo voy a colocar, ojalá pueda explicarlo, voy a colocar lo que yo creo que es un ejemplo muy sencillo. ¿De dónde viene la bendición? ¿Qué caracteriza al empleado de una empresa?
A esa persona que lo contratan en X empresa, ¿qué característica general debe tener ese empleado? Más allá de su preparación, más allá de su misión en la vida, ¿qué característica debe tener ese empleado? Actitud, leal, diligente. Yo le voy a proponer una. ¿No le parece a usted que ese empleado debe hacer lo que la empresa le diga? ¿Cierto que sí? Obediencia, alcancé a escuchar por ahí. Por supuesto que sí. Si yo estoy en una empresa y esa empresa es la que me paga a mí, obviamente hablando de una empresa honesta, de una empresa pues que hace lo correcto, ¿no? Si yo trabajo para esa empresa, lo que esa empresa espera de mí es que yo haga lo que me piden que haga. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces resulta, familia, que con Dios es igual. El cristiano, y ahorita vamos a describir el qué pasa cuando yo olvido de dónde viene la bendición, pero el cristiano debe tener siempre presente quién es el que hace llover sobre su vida. ¿Quién es el que quita la sequía de sobre su vida? ¿Me estoy haciendo entender? Es como aquel empleado, volviendo al ejemplo anterior, que si en esta empresa me pagan, pues yo tengo que hacer lo que esta empresa me pide que haga. Tiene sentido, todo el sentido. Pues lo mismo sucede con Dios. Y yo quiero pedirle que usted por favor se dé la oportunidad de pensarlo por un momento. Si es Dios el que hace llover, piénselo por favor. Si es Dios el que hace llover sobre mi vida, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Piénselo por favor. Porque lo que deja ver la palabra del Señor es que la desobediencia genera sequía. Y le decía, ahorita se lo voy a sustentar. Pero dice Dios, yo haré llover. ¿Usted qué necesita? Que Dios haga llover sobre su vida. Y hay algo, familia, de pronto en las películas del oeste nos dejaron una impresión equivocada. Salía un nativo americano, los indígenas norteamericanos, no sé, películas del oeste que veíamos. El llanero solitario, ok. Y entonces, en estas películas del oeste salía un indígena nativo americano. ¿Se acuerdan del Viernes Santo? ¿El Viernes Santo? ¿Cómo era la música del Viernes Santo acá? Sí. Nuestro ambiente musical, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Indígena o no? Entonces, salía un indígena haciendo no sé qué ritual, haciendo no sé qué baile. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer llover. ¿Sí se acuerda o no? Yo no sé si eso sea cierto. Pero lo que sí sé es que el que puede hacer llover es Dios. Y si el que hace llover sobre mi vida es Dios, eso requiere algo, familia. ¿Cómo usted quizás lo vive en su empresa? Si el que hace llover sobre mi vida es Dios, yo tengo que ser consecuente con eso. Y el ser consecuente con eso, si es Dios el que me envía bendición, el ser consecuente con eso es ser obediente. El que hace llover, así se describe Dios. Yo haré llover. Y si Él es el que puede hacer llover, yo como cristiano no puedo ser inconsecuente con eso. Y se lo voy a sustentar en la palabra de Dios. Vaya, por favor, usted lo lea. Vaya a su Biblia. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué versículo les dije? No dije, versículo 7. Muchas gracias. Gálatas, capítulo 6. Dice Pablo, el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahí está sustentada la necesidad de que usted y yo seamos consecuentes con aquel que hace llover sobre nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que me hace inconsecuente? Perder de vista quién es el que me bendice.
¿De dónde viene la lluvia a su vida? Le vuelvo a preguntar, ¿de dónde viene? ¿La lluvia viene de alguna persona? ¿La lluvia viene de alguna entidad? ¿O la lluvia viene de Dios? Le pregunto, ¿puede usted hacer llover? ¿Puede usted hacer llover? No, familia. Entonces, no podemos perder de vista eso. Para yo poder ser consecuente con Dios, yo tengo que tener todo el tiempo presente que de Dios es de donde viene la bendición sobre mi vida. Y ahí, aunque no me voy a detener en estos pasajes que a continuación le voy a pedir que tenga en cuenta, pero sí le quiero mencionar la idea. Versículo 3. Dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y dice que Abdías era en gran manera ¿qué? ¿Que era en gran manera qué? Léalo, versículo 3. ¿Que Abdías era qué? ¿En gran manera qué? Ok. Piénselo por favor. ¿Por qué la Biblia dice en gran manera? Y uno de pronto se queda con la idea, Abdías era temeroso de Dios, y por supuesto sí, allí está escrito. Pero ¿por qué la Biblia dirá en gran manera? ¿Usted qué cree? ¿Por qué es ese adjetivo? Era más que los otros. Mire que allí están diciendo de Abdías era magníficamente más temeroso, de más temor que otras personas. Y por eso también les recuerdo lo que le mencionaba hace un poquito, 7 reyes. A veces no lo aprendimos, yo no me lo he aprendido. Jeroboam, su hijo Nadab, luego ¿quién seguía? Basa, bueno, no los puedo decir en orden. Basa, Ela, Simri, Onri y Acab. ¿Listo? ¿Por qué señalo eso? Porque nosotros podemos estar viviendo en un mundo que no teme a Dios. Ojo, cristianos. Nosotros podemos estar viviendo en un mundo lleno de idolatrías, de ideología, todo lo que usted quiera. Usted puede estar viviendo en un mundo que habla muy mal de Dios. Usted puede estar viviendo en un mundo que mató a Dios. Pero usted tiene que ser como Abdías. No podemos dejar que el mundo influya sobre nuestra fe y sobre nuestra obediencia. Y ejemplo tenemos en Abdías. ¿Sí me hago entender o no? Y hay otra cosa que quiero resaltar. Dice el versículo 7, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, esa es la parte que quiero resaltar, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Yo le voy a confesar algo. Hay algo que a mí me cuesta enseñar. De todo lo que usted me ha escuchado a mí y de todo lo que está en la Biblia, a mí siempre hay algo que me cuesta enseñar. Y son aquellas cosas que tienen que ver directamente con mi vida. ¿Y por qué tiene que ver con mi vida? Porque el profeta de este tiempo para su vida, pues soy yo. Y eso a mí me cuesta un poquito, yo se lo confieso. Pero ¿saben qué veo ahí? Que Abdías era capaz de reconocer a su profeta. Y eso tiene, en este momento de sus vidas, eso tiene que ver directamente conmigo. Y usted a mí nunca me ha escuchado, es que yo soy el profeta enviado. Nunca me ha escuchado eso ni lo escuchará. Pero sí le quiero decir que uno no puede estar escuchando a cualquiera. ¿Soy claro en eso? Hoy usted coge su teléfono celular y entonces usted entra a alguna parte. ¿Y cuántos profetas usted encuentra? Los que quiera. Buenos y no tan buenos. Que dicen la verdad y que dicen cosas que no son tan ciertas. ¿De acuerdo o no? Pero Abdías reconoció a su profeta. Ojo con eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ojo con eso. Usted tiene que saber a quién escucha. Y Dios me guarde de pararme aquí y enseñarle algo que no sea bíblico. Por eso siempre le digo, lea. Dios me guarde de decir aquí alguna herejía.
o algo que yo diga para mi conveniencia. Pero usted necesita reconocer quién es su profeta. Y cuando uno reconoce quién es su profeta, no anda prestando el oído por aquí y por allá. ¿Sí me hago entender? Volvamos entonces al tema de la sequía. Familia. Lo primero que genera la sequía, y es necesario que en eso seamos consecuentes, es perder de vista de dónde viene la lluvia sobre mi vida. No se olvide de eso. ¿A usted quién lo bendice? Dios. No es el líder Eugenio, yo oro por usted. Pero yo no puedo hacer que llueva. ¿A usted lo bendice? Dios. Y si a mí me bendice Dios, yo tengo la necesidad de ser consecuente con eso. Segunda razón, versículo 17, que ya lo habíamos leído. Y aquí le voy a pedir, abra su corazón, recíbamelo con cariño, porque es por amor a su vida. El versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Dejando los mandamientos de quién? ¿Del líder Eugenio? Dejando los mandamientos de quién? De Dios, y luego dice siguiendo, me parece, y siguiendo a los Baales. Ojo con eso, familia. Vamos a la primera parte. Elías, cuando uno tiene problemas, para que usted también se conozca un poco, reconozca un poco su propia vida, cuando uno tiene problemas que no logra solucionar, se genera algo acá adentro, que se llama, empieza por F y termina en Sion. Empieza por F y termina en frustración. ¿Qué será? ¿Ok? Cuando uno está atorado en algo, cuando uno está en sequía, cuando uno no logra resolver algo, el alma se frustra. La frustración es una respuesta emocional a lo que no logro resolver. ¿Listo? Entonces volvamos al ejemplo del pelado que anda en verano. Ninguna pelada le dice que sí. Entonces el man va y se acerca y le dice a una peladita, oye, tú me gustas y qué tal, y la peladita no. Yo no quiero, yo no sé cómo se responda hoy día, ¿no? No tengo ni idea. Pero vamos a suponer que la pelada le dice, no, tú no me gustas, o tú eres muy lindo, muy chévere, muchas gracias, pero no. ¿Sí? Va, te agradezco, pero no, listo. Entonces va donde otra pelada y le echa también, le suelta a los perros, y la pelada también le dice, no. Y así la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Cómo se va a sentir el pelado? Además de feo. ¿Ah? Se va a sentir frustrado, ¿de acuerdo? Cuando yo no logro resolver algo, así sea abriendo la chapa de su casa, cuando yo no logro resolver algo, me frustro. Y una de las evidencias de la frustración es echarle la culpa a otra persona. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los papás a los hijos, y en el mejor de los casos la culpa la tiene el líder. ¿Ok? La frustración genera hostilidad. Y una de las manifestaciones de la hostilidad es la culpa. Uno le echa la culpa al otro, ¿cierto? Y mire, después de un periodo de sequía, Acab, ¿a quién responsabiliza? Versículo 17. A Elías. ¿Sí está entendiendo ahora el versículo? Después de un tremendo verano, después de una tremenda sequía, Acab frustrado, y de hecho, no sé si recuerda que leíamos que Abdías mencionaba que el man mandaba a buscar a Elías por todas partes. ¿Cómo se sentía entonces Acab? Es culpa de Elías. ¿Sí me hago entender? Y aquí hago un paréntesis. Siempre que usted quiera saber la verdad de un pasaje bíblico, siempre que usted quiera saber qué era lo que realmente estaba pasando, busque en ese pasaje la opinión de Dios, la opinión del profeta o la opinión de Cristo. ¿De acuerdo? Siempre. Todo un escenario. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo Dios? Y eso le ilustra a usted sobre lo que realmente estaba sucediendo.
Y aquí el profeta Elías le dice, oiga, don Acab, espérese ahí. La culpa no es mía. ¿De quién es la culpa? Versículo 18. Léalo, por favor. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, familia? ¿De quién? De Acab. Y la casa de tu padre. Por eso era importante señalar los 7 reyes anteriores. 7 reyes haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí, por favor, guarde sus pasiones políticas. Colombia no está mal hace 3 años. ¿Ok? Hay una historia. Lo mismo sucede en Israel. Y Elías le dice 2 cosas. Tú has turbado. ¿A quién? Perdóneme por señalar. Que de pronto usted dice, el líder me señaló. Dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Qué es turbar? Yo me puse a buscarlo. ¿Qué es turbar? Generar problema. ¿Qué más es turbar? Incomodar. ¿Qué más es turbar? Ok. La versión Dios habla hoy dice que turbar es trastornar. Yo no he trastornado a Israel sino tú. Dios habla hoy. La versión nueva Biblia Viva dice, y esta es bien chévere, dice que turbar es traer desastre. El versículo dice, palabras más, palabras menos, yo no he traído desastre a Israel, sino tú. Eso es turbar. Y la nueva traducción viviente dice alborotar. Yo no he alborotado a Israel, es decir, Israel dejó de funcionar como tenía que funcionar, sino tú. Tú alborotaste a Israel. Trastornar, traer desastre, alborotar. Familia, no es echándole la culpa a otra persona. ¿Por qué viene la sequía? Porque no asumimos la responsabilidad de nuestras propias acciones. Segundo punto. Me olvidé de dónde viene la lluvia. Me olvidé de dónde viene la lluvia. Ahora me viene a la mente, hay como un dicho que, por favor recuérdeme, ahora me estoy acordando incluso de Chespirito que no decía los dichos bien. Algo así como que el perro no muerde la mano que lo alimenta. ¿Hay un dicho así? ¿Cómo es? Si alguien lo recuerda, ¿cómo es? Así lo dije. Ah, lo dije bien. Ok. No, el de... Ese sí es Chespirito. Pedro que ladra, la mano no lo alimenta, algo así. Familia bella, póngale sentido. Si la lluvia, si es Dios el que hace llover sobre mi vida, yo tengo que ser consecuente con eso. ¿Listo? Hay una recomendación en los restaurantes. No se ponga a pelear con el mesero. ¿Tiene eso para usted sentido? ¿Qué puede hacer el mesero con su comidita? Con una bella sonrisa. Aquí tiene... ¿Estamos? Familia, uno tiene que ser consecuente con Dios. Si es Dios el que hace llover sobre mi vida, yo tengo que obedecer a Dios. Punto. Segundo, asumir la responsabilidad de mis acciones. ¿Qué era lo fácil para acá? Decirle a Elías, oiga, usted, la culpa es suya. Pero Elías, muy claro y muy firme, la culpa es suya, compadre. ¿Y por qué? Que es la segunda parte del versículo. Porque dejaste los mandamientos de Jehová y seguiste a los Baales. Seguiste a los Baales. Familia, el seguir a los Baales tenemos que entenderlo como idolatría. ¿De acuerdo? Seguir a los Baales es adoro a los Baales, hago lo que los Baales me dicen. Y eso es lo que la Biblia define como idolatría. Entonces, Elías menciona 2 cosas.
Dejaron los mandamientos y siguieron a los Baales. Vamos a detenernos allí y volver al versículo 1. Dios es el que hace llover. Dios es el que hace llover sobre nuestra vida. Dice Elías, dejaste de hacer lo que el que hace llover te dijo que hicieras. ¿Por qué lo echaron de la empresa? Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Líder, pero hay otras 100,000 razones. Sí, de acuerdo. Que despido injustificado, sí, todo eso está de acuerdo. Pero sé que no estamos hablando de eso. Dejaste de hacer lo que Dios dice y además le ofreciste sacrificio ¿a quién? A los Baales. Estás adorando otras cosas. Pero es Dios el que hace llover sobre mi vida. Le pregunto, familia, desde su fe, desde sus 5 sentidos, ¿eso tiene sentido? Ah, carajo, tiene perdida la abuela. Dice Samuel que la abuela es un pase libre, lo deja hacer lo que quiera. Pero imagínense con esas proyecciones del nieto, haga lo que quiera, mijito. Familia bella, ¿sí me estoy haciendo entender? ¿Tiene sentido para usted no obedecer y ofrecer, permítame decirlo como lo dice la Biblia, ofrecer sacrificio a los Baales y no al Dios que hace llover sobre mi vida? ¿Tiene sentido eso para usted? Reflexiónelo, por favor. Porque si no hay reflexión frente a eso, de pronto continúa la sequía y de seguro no es el propósito de Dios. Tercer punto, versículo 19. Dice la Biblia: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. ¿Sí está conmigo en la lectura? Que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? Oye, cuando usted pregunta algo y la persona a la que usted le pregunta no le contesta, ¿usted qué siente? ¿Qué siente, abogada? Que la ignoran. Ok, muy bien. ¿Qué más? Te pregunta alguien. ¿Qué dice? Que calla otorga. El que calla otorga. Ah, bueno, también. Desconfianza. Ok. Aquí dice que Elías dice, no me lo sé, voy a leerlo nuevamente. Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sígale, y si Baal, vaya en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Imagínense, trate de ubicarse en la escena. Elías les dice: este es Dios y este es Baal. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué pasó ahí? Y de hecho él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Sí? El término claudicar tiene que ver eso, un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Es decir, que el pueblo no se definía ni con Dios ni con Baal. Por eso él hace la pregunta: ¿hasta cuándo van a claudicar? Pero lo interesante es que el pueblo se quedó silencio. ¿Por qué? ¿Por qué, familia? Y se la pongo peor, versículo 22. Dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de Dios
el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, Bien dicho. cuando él le dice, oiga, ustedes defínanse, ¿hasta cuándo? Y ellos hicieron silencio. El silencio no es hacia la definición, por el contrario, el silencio es, no me defino por ningún lado. ¿Qué va a comer? ¿O va a comer hamburguesa o va a comer choripapa? ¿Cierto? ¿Qué quiere comer? Le da 5 minutos para que lo piense. Oiga, ¿qué quiere comer? ¿Usted qué siente? Dígame la verdad. ¿Sí? ¿O no? ¿Ah? Para la esposa, no se define. Está haciendo catarsis aquí el líder Francisco. En serio, familia bella. ¿Qué siente usted cuando alguien no se define? El pueblo no se definía con Dios y lo que hacía era guardar silencio. Y luego que Elías expone todo lo que va a suceder, el pueblo, ante la propuesta de Elías, dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Ahí el pueblo sí dice, oiga, pues, buena la propuesta, buena la idea de Elías. Familia bella. Voy a colocar un ejemplo a ver si logro explicar. No porque usted la vea en las redes sociales, trate de seguirme por favor. Una persona que hace mucho tiempo usted no vea, ni siquiera en redes sociales. ¿Ok? Le pregunto, ¿usted se acuerda bien de su rostro? Más o menos. ¿Estamos o no? No la ve y le reconoce a la persona, pero uno del detalle de su rostro. Hace algún tiempo me encontré con alguien y yo decía, oye, yo pensé que esta mujer era más chiquita. Claro, porque me daba como por aquí. Pero mi recuerdo, uno pierde el detalle. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando uno se aleja de Dios, ya aplicándolo a nuestra vida, cuando uno se aleja de Dios, uno empieza a experimentar confusión. Familia, experimento sequía en mi vida porque olvido de dónde viene la lluvia. En segunda instancia, experimento sequía en mi vida porque no asumo la responsabilidad de mis acciones. Pero la tercera razón es porque me alejo de la fuente, me alejo de Dios. Yo no sé no sé si hay algún lugar de este país en este momento que no esté lloviendo. Si usted lo sabe, coménteme, todo bien. Pero suponga por favor que usted quiere lluvia sobre su vida, físicamente hablando. Usted quiere lluvia sobre su vida. Y en Medellín no para de llover. Hoy está haciendo un poquito de calor. Pero en Medellín no para de llover. Y yo me voy, yo quiero lluvia, pero me voy, ¿para dónde no está lloviendo? ¿En donde está la finca está lloviendo? Muy poco. ¿Cómo se llama ese sector? San Cristóbal Bolívar. Si está lloviendo en Medellín y yo quiero lluvia y me voy para San Cristóbal Bolívar donde no está lloviendo a pedirle a Dios lluvia, ¿tiene sentido? Familia, alejarse de Dios es alejarse de la lluvia. Y cuando yo me alejo, se genera en mi vida confusión. ¿Por qué el pueblo no responde? Porque el pueblo no tenía las cosas claras. Y eso pasa cuando yo me alejo de. La Biblia dice, y se lo sostengo bíblicamente en Santiago capítulo 1, que cuando uno ve su rostro en el espejo, uno se acuerda de cómo era ¿qué? Su rostro. Pero si yo no me vuelvo a ver en el espejo, ¿qué dice la Biblia que sucede? Ya no se acuerda.
Ya no me acuerdo. Cuando yo me alejo de Dios, se genera confusión. Como que pierdo claridad en lo que yo tengo que hacer, en lo que Dios me manda a hacer. Y eso, familia, genera sequía. Y era tal la confusión que cuando Elías le dice al pueblo, donde caiga fuego, ese es Dios, el pueblo dice, oiga, pero qué buena propuesta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Era tal la confusión y tal la ceguera que ellos habían perdido claridad de quién era Dios. Y retomo lo que le había dicho hace un momentico, familia. Trate de recordarlo. Primer rey, ya se le olvidó. Jeroboam. Segundo rey, ese sí me acuerdo, Nadab. Tercer rey, ahí es donde me pierdo. No, Ela, Basa, Simri, Omri y Acab. En Judá, mi amor. En Israel era Jeroboam. Salomón Roboam y en Israel Jeroboam. De ahí para allá. Entonces, trate de ponerle sentido a esto, familia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hubo uno que reinó como 2 días o 2 semanas, no recuerdo cuál. O Simri u Omri. Uno de los dos. Pero supongamos que entre esos reyes, esos 7 reyes, supongamos, esas sí son cuentas alegres porque no me puse a sumarlo, supongamos que suman 150 años de desobediencia y de idolatría en el pueblo de Israel. 150 años, 7 reyes, de desobediencia y idolatría. Era natural que el pueblo no obedeciera a Dios, porque habían pasado mucho tiempo bajo la desobediencia y la idolatría. ¿Sí me estoy haciendo entender? Familia, eso no era porque sí. Cuando uno no vive las cosas cerca, a uno se le olvida cómo son las cosas. ¿Ok? Cuando uno no vive las cosas cerca. Cuando uno se aleja de Dios, uno se confunde y la ceguera espiritual empieza a caracterizarnos, a ser parte de nuestra vida. 3 razones le estoy dando. Primera razón, olvidar de dónde viene la bendición. Familia, necesitamos tener en absoluto claro que la bendición proviene de Dios y ser consecuentes con eso. Segundo, no asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Yo me estoy equivocando. Yo no estoy obedeciendo. Empezamos a culparnos, la frustración, a buscar un responsable. Acab, Elías, y Elías lo ubicó. Bueno, la culpa es suya. Y tercero, por alejarme de Dios. Si la lluvia cae acá, ¿por qué me voy para allá? Si la lluvia es aquí, ¿por qué me voy? ¿Qué hizo acá? Esto no lo habíamos leído, perdón. ¿Qué hizo Elías para que volviera a llover? Versículo 30. Aquí hay un detalle súper importante. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Léalo. Tomó 12 piedras y ¿qué hizo? ¿Arregló qué? El altar. Elías no hizo más nada, familia. Bueno, luego picó el buey, o lo despedazó, le echó agüita y cayó fuego del cielo. Pero Elías no hizo más nada. Elías llega y levanta el altar que estaba caído. Trate de ponerle sentido. Levanta el altar y luego ofrece el sacrificio. El altar estaba arruinado. Póngale sentido. Siempre le animo, no lea la Biblia por leerla. Póngale sentido. En un pueblo idólatra,
estamos ahí mal calculando 150 años, en un pueblo idólatra, hace un siglo, ¿cómo estaba el altar del Señor? Arruinado. Y si el altar del Señor estaba arruinado, ¿qué estaba pasando ahí? Piénselo, por favor. ¿Cómo estaba la búsqueda de Dios? Nadie lo adoraba. La gente estaba alejada. Usted ha visto, de pronto, si usted ha tenido la oportunidad de turistear en alguna parte de Europa, usted no ha visto que la mayoría de gente entra es a tomarle fotos. ¿No se ha fijado? Se toman fotos desde afuera y entran. ¡Ay, tan bonito! Pero ¿cuánta gente entra a adorar a Dios? ¿Sí me estoy haciendo entender? Familia, el altar estaba arruinado. La búsqueda de Dios estaba arruinada. El sacrificio a Dios estaba arruinado. La obediencia a Dios estaba arruinada. Consejo bíblico. Si usted quiere lluvia sobre su vida, primero levanta el altar. Primero levante el altar. ¿Me estoy haciendo entender? De pronto usted me dice, líder, no entiendo el altar, tranquilo, yo se lo voy a explicar. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Levantar el altar usando la expresión bíblica que está arruinado. Dice el 31 que tomó 12 piedras conforme al tema de las tribus. Versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y luego picó el buey y preparó la leña y bueno, todo el tiempo. Bueno, al contrario, preparó la leña y luego el buey. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Restaurar el altar. Y se lo voy a sustentar con otro pasaje. Génesis capítulo 22, ya para ir cerrando. El altar tiene tres connotaciones. Ya lo vamos a mirar en Génesis 22 a través de Abraham. El altar tiene tres connotaciones. Primera connotación del altar, adoración. Primero, el altar tiene que ver con adoración. Segunda connotación del altar, el altar tiene que ver con sacrificio. ¿Ok? Adoración, sacrificio. Y la tercera connotación del altar es obediencia. Adoración, sacrificio y obediencia. ¿Ya está en Génesis 22? Dice el versículo 9. ¿Están aburridos? ¿Tienen sueño? ¿Tienen hambre? ¿Les contaron del arroz de la semana pasada? Sí. Ahora sí le voy a, para sanar el corazón de las damitas. Es que alguien me preguntó, líder, ¿y por qué las damas no vieron refrigerio en la acción de gracias? Hubo una razón de peso. Ellas prepararon... Pase libre, pase libre. Ellas prepararon, no les miento porque yo saqué la basura, eso pesaba horrible. ¿Cómo cuántas libras, hija? ¿Cuánto de arroz, cuánto de carne? Bueno, era arroz de lenteja con carne de cerdo para 120 personas. Familia, yo lo eché a la basura, eso pesaba. Y por alguna razón que solo Dios sabe, el arroz se avinagró. Por eso usted se fue con hambrecita el sábado pasado. Pero las damitas muy bellas aquí estuvieron trabajando, eso mejor dicho. El arroz estaba rico, yo lo probé al mediodía. Estaba bueno. Pero se avinagró. Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿vale? Cerramos ahí paréntesis para que perdonen a las damas. Sí había comida, pero bueno, Dios no quería que comiéramos ese día, que ayunáramos. Génesis 22, versículo 9, dice la Biblia, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí
Abraham un altar. ¿Nota usted la relación o no? ¿Qué hizo Elías? Edificó el altar. ¿Qué hizo Abraham? Edificó el altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Obediencia, porque ya conozco que ¿qué? Porque no me rehusaste ¿qué? Sacrificio, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, mire lo que dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas ¿qué? Un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y ahí está el tercer aspecto. ¿Y lo qué? Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sacrificio, adoración y obediencia. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? ¿Jehová enviará lluvia? ¿O no, Señor? Jehová envió la bendición. ¿Sí se está dando cuenta o no? Dios envía la bendición. Y Abraham fue consecuente, Abraham obedeció, Abraham hizo lo que Dios le dijo, Abraham adoró, Abraham ofreció el sacrificio, Abraham levantó el altar. Familia, a Dios hay que adorarle, a Dios hay que sacrificarle, a Dios hay que obedecerle. Y como en el caso de Abraham y como en el caso de Elías, si usted sigue leyendo el capítulo 18, luego dice que Elías ora, ¿y qué pasó? Y vino la lluvia. La lluvia no vino por causa de la pataleta de Acab. La lluvia vino porque Dios es el que hace llover sobre quien le obedece, sobre quien le cree, sobre quien le sacrifica. Abraham le creyó a Dios y Dios le proveyó lo que Abraham necesitaba. Familia, levantemos el altar. ¿Cuánto me gustaría? Y no lo digo por nadie en particular, lo digo por todos nosotros. ¿Cuánto me gustaría que usted se diera la oportunidad de levantar el altar en su vida? ¿Cuánto sería de bendición para nuestra vida si buscamos a Dios profundamente? Si obedecemos a Dios como Abdías. No importa que vayan 150 años de desobediencia e idolatría. No importa. Sí se puede. Y Dios enviará su lluvia. ¿De acuerdo? Familia, estamos a tiempo. El año apenas está empezando y sus proyectos siguen vigentes. Pero ¿qué necesitamos? Levantar el altar. Como lo levantó Elías, como lo levantó Abraham. Y Dios enviará su lluvia. No seamos más inconsecuentes. Hagamos lo que Dios dice y Dios enviará bendición.